no nos podemos quedar en nuestra casa porque Dios quería que el pueblo anterior no estuviera acostumbrado a estar en su casa permanente hasta que aprendiera a estar en su casa permanente. Dice que el pueblo anterior se acostumbró de tal manera que se acostumbró a vivir en sus casas permanentemente, y Dios venía viendo de que ellos venían conforme sus costumbres venían siendo establecidas, o las costumbres del pueblo donde ellos fueron a vivir, vinieron entrando en las vidas, en las mentes y en los corazones del pueblo suyo, del pueblo de Dios. Se vinieron perdiendo, dice, las costumbres que ellos tenían. O sea que es fácil cambiar de costumbre. Las costumbres vienen, se establecen, a veces pasan y se toman otras costumbres, pero para el hombre es fácil acostumbrarse. Y Dios dijo: mi pueblo está acostumbrado a estar viviendo aquí bajo las costumbres que aprendieron de los egipcios. Y entonces dijo el Señor: yo quiero que dejen estas costumbres. Y para esto yo tengo que desubicarlos, sacarlos de su sistema de vida en que ellos viven. Y para esto, dice el Señor, tengo que quitarles las casas o sacarlos de las casas donde ellos viven, para yo mostrarles algo diferente, para que vivan en sus casas dadas por mí, que son sus casas propias. Pues aquellas que tenían en Egipto no eran las casas que Dios había preparado para ellos, sino que esas casas seguían siendo de los egipcios. Ellos estaban temporal, provisional ahí en Egipto, y se acostumbraron a mantener las mismas cosas de los egipcios. Se acostumbraron incluso a creer en los dioses de los egipcios, en los ídolos que los egipcios idolatraban. Aprendieron las costumbres de ellos, hablaban como los egipcios y pensaban como los egipcios. Cambiaron sus mentes de hombres libres que Dios los había hecho para convertir sus mentes en hombres de esclavos, de esclavitud. Gloria al Señor. La puerta, hermano, está para convertirlos a ellos en esclavos, y ellos tomaron esas costumbres y se esclavizaron a los egipcios. Entonces Dios dijo: para poder de nuevo hacer un pueblo libre, tengo que quitarle lo que tienen, liberarlos, sacarlos de sus casas. No es bueno que se queden en sus casas, que ellos decían que eran sus casas, pero esas no eran las casas de ellos, sino que ahí vivían provisionalmente, ya que les habían dado donde vivir, pero era para esclavizarlos. Ellos vivían posando ahí en Egipto. Y dijo Dios: es hora. Entonces trajo a Moisés, para que Moisés los sacara de esas costumbres, de esos hábitos, de esa forma que tenían en el pueblo de Egipto, y procurar a través de Moisés, Dios, hacerlos libres. Gloria al Señor. Aunque para eso, para hacerlos libres, tenía que hacerlos pasar por un proceso para que ellos pudieran estar preparados para tener algo propio, tener propiedad de Dios. Tenía Dios que enseñarle a ellos. Pero entonces Dios los
sacó de la casa y le dijo: no es bueno que estén en sus casas. A todos tienen que salir de aquí y buscar cómo ir al lugar que yo les voy a mostrar, que es donde están las casas de ustedes, que no tienen ni que construirlas, ni tienen que sembrar para encontrar lo que está ya en cosecha y todas las casas hechas y todo. Yo lo voy a llevar para que ustedes a una tierra que fluye leche y miel, que es lo que a ustedes les conviene, pero hay que ir. Lo único que no le dijo que el viaje era de 40 años. Gloria a Dios. Porque si el pueblo ha sabido que van a caminar 40 años en el desierto, ellos no, y ahí se queda, bueno, más de la mitad. Porque de creyentes ahí no habían, eran unos regaditos, nada más los que estaban confiando en el Señor. Pero Dios habilitó, capacitó a un hombre que se llamaba Moisés, para que Moisés tuviera poder en la palabra, tuviera este hombre de Dios, tuviera una autoridad dada por el Señor y tuviera carisma para que esta gente entendiera y creyera que lo que Moisés estaba hablando, además de que vino con bases, con poderes, a mostrar esos poderes de Dios, para que el pueblo de esta manera pudiera creer. Y fue cuando el pueblo creyó. Entonces salieron y abandonaron todo lo que tenían en Egipto. Pero Dios los sacó con oro, con riquezas de ahí, para que en el desierto ellos llevaran eso, para que con eso honraran a Dios. ¿Cuántos saben que ustedes saben que despojaron? La Biblia dice que el pueblo de Israel despojó a las mujeres de Egipto de todas sus joyas. Todas las joyas de Egipto se las llevó el pueblo de Israel. Dios hizo que estas mujeres, que los hombres, todas las personas de Egipto, le entregaran todo el oro al pueblo de Israel, a los hebreos. Y así se fueron cargando eso por el desierto. La pregunta es, ¿para qué Dios quería darle esas riquezas y ese oro al pueblo suyo, que se lo llevaran para el desierto? La respuesta es una nada más: porque Dios quería probar el corazón de ellos por medio de ese oro, ya que ese oro era para glorificarle al Señor. ¿Se acuerdan ustedes del arca que se hizo en el desierto? Era de oro macizo. Los querubines, los serafines, todo lo que Dios mandó hacer era de oro macizo, y todo era bañado en oro, y todo lo que Dios había determinado. Por medio de ese oro, pues muchas personas fueron probadas, porque ellos no glorificaron a Dios. Pero Dios lo encaminó hasta que por fin llegaron unos cuantos, después del proceso de haberlos pasado Dios por el desierto. Entonces Dios los capacitó a ellos para que ellos supieran cuál era el motivo, la motivación de que Dios los llevara por medio de ese desierto para meterlos en la tierra que Él les había prometido. Que le dijo: ustedes entrarán y poseerán la tierra, las casas y todo lo que ahí hay. Y Dios les recuerda: cuando entren allá, no se endurezca el corazón de ustedes, ni ustedes digan que por su fuerza o su poder han hecho todas estas cosas, porque yo les entrego todas estas cosas en sus manos. Y es cuando Dios habla con Moisés y le dice: dile al pueblo así, que si guarda mi pacto, que si ellos son fieles, que si siguen creyendo, todas estas cosas y estas bendiciones seguirán sus vidas y lo alcanzarán. Serán benditos en la entrada, benditos en la salida, benditos en esto, porque Dios quería preparar el corazón. Por eso fue que Dios dejó tanta gente extraviada en el desierto, muerta en el desierto, porque estas personas había que eliminarlas, porque eran estorbo para la causa de Dios en la tierra que Dios estaba estableciendo para ellos. Toda esta gente que era tropiezo en el camino, Dios la fue quitando poco a poco fue matando a miles de personas, dejándolos muertos en el desierto. A otros los hundía, abría la tierra y la tierra se los tragaba. Todos aquellos que estaban en contra del proceso ese de Dios por medio de Moisés y que no aceptaban ese principio de Dios a través de Moisés y a través de Josué, fueron quedando todos tendidos porque no podían entrar, porque ellos eran tropiezos para los que iban a entrar.
Y ahí se cumple aquella palabra que dice: son muchos los llamados o los sacados de Egipto y pocos los escogidos que entraron. ¿Qué clase de colador más fuerte fue ese, hermano? Que de todo lo que salió, solo pudieron entrar a ese lugar. ¿Cuántas personas? 2 personas. ¿Cómo se llamaban, hermano? Usted que... Josué y Caleb. Josué. ¿Y cómo es que dicen que usted está enfermo, hermano, y que no sabe? Josué y Caleb, las únicas personas de toda esa generación que salió, que pudieron entrar. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque esa tierra que Dios tenía preparada era únicamente para las personas que verdaderamente habían depositado su fe en Dios. Por supuesto que ya adelante estaba Moisés, la madre de Moisés, toda esta gente que había creído en el Señor, que en el proceso también de ancianos fueron muriendo. Gloria al Señor. Pero la mayor parte del pueblo que murió ahí fue porque ellos eran tropiezo para la obra del Señor. Y Dios los mandaba a quitar, Por eso es que Dios quiere que nosotros sepamos que en esta iglesia, gloria al Señor, y todas las iglesias de la tierra que estén conforme al propósito del Señor, va a tener que suceder esto mismo también, porque estamos en camino. La Biblia dice que ahora estamos más cerca de Cristo que cuando nosotros estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. ¿Por qué? Porque vamos a un encuentro, vamos a un lugar, Él nos va llevando. Dice que Él va adelante y que nosotros tenemos los ojos puestos en Él, que va adelante. Pues no podemos poner los ojos en el que está atrás. Gloria al Señor. Pero si usted se pone a ver que Dios siempre va a estar adelante para guiarnos al pueblo, hermanos, no, Dios siempre no va a estar adelante. Dios está adelante con su iglesia, pero no con el pueblo de Israel. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído de que dice que cuando Moisés le dijo: Señor, si hemos de seguirte, si hemos de seguir tu camino, queremos ver tu rostro, déjame ver tu rostro, quiero verte, Señor, enséñame tu bien. Y Dios le dijo: no, mi frente, mi presencia no puedes verla más. Voy a hacer contigo lo que tú quieres. En esa hendidura de esa piedra te vas a colocar y yo voy a pasar y tú verás mi cara. No, tú verás mis espaldas. Le dijo el Señor, porque no hay hombre aquí en la tierra que vea mi rostro y siga viviendo. Tiene que morir. Por eso es que todos nosotros, según la Biblia, que estábamos nosotros andando en esta tierra como andábamos antes, tuvimos que morir para poder estar ante la presencia de Él. Dice la Biblia: porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Primera de Pedro dice de que Dios no iba adelante con ellos. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Dice, y la roca era Cristo, ¿no? Y sabe que así, que dice la Biblia de la roca que era Cristo, que la roca les seguía donde ellos iban. La roca les seguía donde ellos iban. Siempre, el pueblo anterior. Mas ahora Cristo se puso adelante. Gloria al Señor, para presentarse ante nosotros. Dejó ver su rostro, se dio a conocer por los hombres y a nosotros nos ha declarado, y la Biblia dice que nosotros le conocemos a Él. Gloria al Señor. Porque Él no se ha escondido de nosotros. Porque Él está ahí. Y yo lo puedo ver. Y usted lo puede ver. Si es que usted cree. A través de la fe nosotros podemos lograr este milagro del Señor. Pero estamos en el proceso nosotros del viaje hacia el cielo. Estuvimos viendo esto el miércoles, ¿no? No, creo que fue el miércoles o el domingo, del viaje del proceso al cielo. Y dice que nosotros sabemos que nuestra morada es celestial,
y no terrenal, y que vamos camino, rumbo a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos espera a nosotros. Pero es necesario, dice, que de la forma que comenzamos a creer al principio, creamos hasta el fin, para plena certeza y certidumbre, dice el Señor, de aquellos que verdaderamente han confiado en el Señor. Porque ¿qué pasa? Que dice que en su venida muchas personas serán avergonzados. Ese es el problema. Gloria a Dios. Y muchos ya no estarán. Ese es el problema. Que muchas personas comienzan a caminar, salen de Egipto, salen del pecado, salen del mundo porque son atraídos por la palabra de Dios. Comienzan a caminar con el Señor, pero de pronto se paran, se detienen y ya no van, ya no siguen, ya no continúan y vuelven de nuevo. Gloria al Señor, como el pueblo de Egipto quería regresar a Egipto porque creían de que eso no tenía sentido, no tenía una razón, no se miraba en el desierto, no se miraba nada. Y muchos se cansaron y se agotaron. Lógicamente que los que se cansan y se agotan y dejan de perseverar son todos aquellos que no han creído todavía, sino que han sido sacados. Porque cuando Dios llama a todo mundo. Cuando una persona predica en un parque o en un parqueo de un shopping, todo mundo está siendo llamado. Algunas personas acuden al llamado y comienzan a caminar el viaje ese de la transición de un lugar a otro lugar que Dios tiene preparado, pero no todos pueden llegar. Mas la Biblia dice de que todo aquel que sirva de piedra de tropiezo será quitado por el Señor para dar el paso al proceso de nuestro Señor Jesucristo en la vida de su iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo en esta noche. Gloria a Dios. Hermanos, sé que hemos visto esto en otra ocasión, pero hay personas que no lo han visto, que no lo han escuchado. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Porque Dios lo que quiere es aclararnos a nosotros. Él quiere que nosotros estemos claros, que conozcamos la verdad y que allá esa verdad, sí o no, afecta la vida de la persona. Dice Proverbio 8:17, yo, dice Dios, amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Gloria a Dios. O sea, que una persona que no busca a Dios, Dios no está con esa persona. Pero ¿cómo voy a estar con alguien que no he encontrado? Alguien que no he hallado. A mí ¿cómo? ¿Qué es lo que dice la segunda parte? Y me hallan los que temprano me buscan. O sea que si una persona está buscando a Dios, Dios se deja encontrar de la persona. Pero si la persona no busca a Dios, Dios no está con esa persona. Pues se me ha perdido mi hijo y no sé por dónde está. Estaba aquí conmigo, lo sigo buscando hasta que lo encuentro. Como Cristo hizo, que dice que la oveja perdida, Él vino y que no descansó hasta encontrarla. Fue tras ella y la buscó. Y no descansó hasta encontrarla y la encontró. Ya estaba con Él. Por eso
dice 17, yo amo a los que me aman. O sea, que esto pues nos deja claro a nosotros de que el amor de Dios únicamente va a estar en una persona que ama a Dios. Yo quiero que esta noche dejemos claro esto. Pero ¿cómo una persona puede amar a Dios si Dios no está amando a esa persona? De eso se trata el caso. Gloria a Dios. Y de aclarar. Porque nosotros decimos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Muestra su amor. Yo le digo a usted, hermano, yo tengo aquí que quiero ayudarlo a usted con estos $100. Pero yo los tengo aquí. Pero yo quiero que usted haga algo. Que usted venga hasta donde yo estoy a tomar los $100. La persona dice, no, porque es cierto que tengo necesidad, pero hay mucha gente, me da pena. ¿Y por qué me lo dice delante de todo mundo? Porque Dios habla abiertamente al mundo entero. Gloria al Señor. Él muestra su amor para con nosotros. Pero no todo mundo recibe el amor de Dios. El amor de Dios es Jesucristo. Para recibir el amor de Dios hay que recibir a Cristo. El que no recibe a Cristo no recibe el amor de Dios. Pero Dios mostró su amor. Y Él nos amó. Dios muestra ese amor primero a cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó. Él me amó a mí primero porque a través de Jesucristo me mostró ese amor que Él me tenía y yo recibí ese amor que Él me dio a mí. Ahora, por medio de ese amor, dice, nosotros le amamos a Él. Esa persona es a la que Dios ama, a esa persona que le ama a Él. Pero no ama a la persona que rechaza el amor de Dios. Gloria al Señor. Nosotros le amamos a Él, hermanos, porque Él nos amó primero. Pero nosotros recibimos ese amor. Colocamos ese amor en nuestro corazón. Y por medio de ese amor que nosotros tenemos ahora, hemos aprendido a amar primeramente a Dios y después a Dios. Primeramente a Dios y después a Dios que está viviendo en la vida de cada uno de ustedes. El caso es de examinar, porque si yo no tengo este amor de Dios, me va a ser muy difícil poder amar allá donde está también Dios. Recuerde, le pregunto yo, ¿usted es templo de Dios? Gloria a Dios, gloria al Señor, porque Dios vive en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es la casa de Cristo. Cristo vive, ya no vive usted, Cristo vive en usted. Yo lo amo a usted, porque Él me amó primero y me enseñó a amar a mí. Pero aquel que no tiene este amor, aquel que no puede amar a Dios, no puede ser amado por Dios. Según la Biblia, dice 27, Proverbios, 8, 17. Yo amo a los que me aman nada más. Si una persona no ama a Dios, es imposible que Dios ame a esa persona según la Biblia y según lo que nosotros predicamos, que es la Biblia. No hay otra cosa que predicar. Dios no ama a todo mundo, sino únicamente a los que le aman a Él. Por eso es que tenemos que descubrir, primero aceptar, ¿no?, el llamado de Dios y el amor de Dios que es por medio de Jesucristo en nuestra vida. Cuando lo recibimos, tenemos la capacidad de poder amar a Dios. Pero si yo no puedo amar a Dios, es porque yo no he recibido el amor de Dios. Y Dios no me ama a mí. Proverbios 3:31. 3:31. No envidies al injusto,
ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor, escucha esto, abomina al perverso. ¿Qué hace Dios con el perverso, con el malo? Dios lo abomina. Al que tiene un corazón y una mente pervertida, ¿qué hace Dios con él? Lo ama, porque Dios ama a todos los pecadores y Dios ama a todo el mundo. No, eso es mentira. Gloria a Dios. Porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, con aquellos que han recibido a Jesucristo y han sido justificados. Íntimo es con Dios, Dios con estas personas, es decir, con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted le ama a Él. La intimidad está a través del amor. Gloria al Señor. 31, ¿verdad? Porque el Señor, 32. Porque el Señor abomina al perverso. ¿Qué hace con el perverso? Lo abomina. Una buena palabra esa. Ya sabemos que no lo ama, ¿verdad? Si yo abomino a una persona, ¿lo amo? Gloria a Dios. Mas su comunión íntima es con el justo. Es decir, está tan cerquita Dios de usted que Dios le llama a esto intimidad. Versículo 33. La maldición de Dios está en la casa del impío. Maldito el impío. Entonces Dios maldice o ama al pecador, a la persona. ¿Quién es un impío? Una persona que está llena de impiedad. ¿Qué cosa es impiedad? Todo lo contrario de lo de Dios. A esa persona Dios la maldice. Estamos viendo lo que dice la Biblia, ¿verdad, hermano? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Para qué vamos a estar nosotros mintiendo y engañando a las personas que nos, entre nosotros y a los que nos ven y nos escuchan? No. ¿Por qué engañar si la Biblia tiene la claridad de la palabra del Señor? Dice el 33, la maldición de Dios, perdón, gloria a Dios, la maldición del Señor está, permiso, gloria al Señor. 33, ¿verdad, hermanos? La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Por eso es que yo me declaro en mi casa, a mi familia, bendecida. ¿Sabe por qué? Porque yo amo a Dios. ¿Qué otra cosa puedo esperar de alguien que me ama a mí? ¿Y cómo tú sabes que Él te ama a ti? Porque yo lo amo a Él. Yo sé que Él me ama a mí por lo que yo le amo a Él. ¿Y cómo tú sabes que le ama a Él? Porque guardo su palabra. Porque amo primeramente a Dios, como Él me dijo una vez: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo no voy a estar seguro yo si tengo la confirmación en mi corazón? Yo no soy ningún maldito. Maldito es todo aquel que no tiene amor. Maldito es todo aquel que no puede hacer lo que Dios le está diciendo que haga por medio del amor. Somos capaces de hacer y de llevar a cabo la obra de Dios porque amamos a Dios. El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. El amor del Señor. Entonces dice el 32, porque el Señor abomina al perverso. El perverso es abominación delante de Dios. ¿Usted sabe qué cosa es? Abominación es algo. Abominación es la ofrenda que Caín le llevó a Dios en vez de la de Abel. A una maldijo Dios y destruyó, y la otra bendijo y prosperó. Era Caín y Abel, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque uno era impío y el otro era justo. La pregunta es: ¿quién es impío y quién es justo? Justo es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y que tiene la justicia de Dios en su vida. Gloria al Señor. Impío es aquel que niega la existencia de Dios,
que reprocha la verdad de Dios y que no puede en su corazón tener aceptación de lo que Dios está diciendo que esta persona debe hacer. No puede someterse a Dios porque no lo ama. Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que yo amo la palabra del Señor. Guardo la palabra del Señor porque amo a Dios. Y yo sé que Dios me ama porque yo lo amo. Gloria a Dios. Salmos capítulo número 5. Mire lo que dice. Salmos capítulo número 5. Gloria a Dios. Versículo número 5. Dice la palabra: los insensatos. ¿Quién es un insensato, hermanos? ¿Sabe quién es un insensato? Es alguien que repite la necedad. Es alguien que vuelve a cometer el mismo error. Es alguien que no está de acuerdo con lo correcto y hace lo contrario, lo malo. Es alguien que pervierte su camino. Es alguien que reprocha a Dios. Insensatez. Dice el Señor: los insensatos no estarán delante de tus ojos, le dice el profeta a Dios. El rebelde, el contradictorio, no estarán delante de tus ojos. Entonces dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Allá dijo que eran abominación, ¿verdad? Para él. Ahora aquí está diciendo el rey David a Dios: tú, yo sé que tú aborreces. Aborrecer es amar, hermanos. No es amar, aborrecer. Pues muchas personas son aborrecidas por Dios. Es decir, no están delante de su presencia. Dios no permite que estén delante de Él, sino que los mantiene, dice el Señor, de largo. Gloria a Dios. Él los retiene, los mantiene de largo porque no estarán delante de sus ojos. Mientras que usted, que es justo, que ha escuchado la palabra de Dios, que la ha creído y que vive de acuerdo a ella, aceptando a Cristo en su corazón, con todo y sus errores y sus faltas, pero usted sigue y dice: Señor, ayúdame a mejorar cada día, pero voy para allá, pero estaré ahí, pero haré lo que tú quieras. Y va a seguir usted fallando, equivocándose, cometiendo errores, porque usted, ahora lo voy a decir a la manera de la carne, no es perfecto. Gloria a Dios. Usted en su carne, en su naturaleza, no es perfecto. Y si no es perfecto, tiene las imperfecciones que tienen que dejarse ver en su vida, porque es necesario que se vean para que por medio de usted Dios sea glorificado. Y a pesar, esta persona sí que es sinvergüenza. Mira que la falta que cometió, esto que hizo, y esta persona sigue todavía en el cristianismo. Gloria a Dios. ¿Qué usted cree que si Pedro era sinvergüenza o no? ¿Sabe qué hizo Pedro? Hace lo que muchas personas a lo mejor no harían. Pero él negó 3 veces a Cristo. Y Cristo dijo: este está listo para ir al infierno, aquí que ni se me acerque. ¿Y qué le dijo Cristo cuando él resucitó y Pedro estaba por allá? Le dijo: Pedro, vuelve a tus hermanos y confírmalos en la fe, porque tú eres un hombre de fe. Aleluya. Gloria al Señor. Porque tenemos algo dentro de nosotros, aparte de esta naturaleza, de esto que nosotros tenemos para vivir aquí en la tierra, que siente frío, dolor de muela, angustia, que tiene artritis, que se malea, que sufre, que es engañada, que es provocada y que comete esa falta y esas caídas delante de Dios. Pero Dios sigue trabajando con esa persona, porque esa persona es algo más que eso.
es un hijo espiritual de Dios, en el cual está la fe de nuestro Señor Jesucristo. La fe no está en la carne ni en la mente natural, no. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En cambio el espiritual, ese sí, no es juzgado por nadie. Porque aunque lo juzgue aquí en la tierra, Dios no lo juzga. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Por eso es que Él se mantiene amando a Dios. Sin vergüenza, pero ama a Dios. Pedro negó a Cristo. Gloria al Señor. Pablo, el apóstol Pablo, que era lo más lindo, lo más entregado al Señor, el último apóstol, el escogido para enseñar la gracia de Dios aquí en la tierra, también se metió a vivir conforme a la ley que lo tenía prohibido. Y él se rapó para complacer a unos hombres de la ley. Gloria al Señor. También bautizó y no estaba mandado a hacer eso. Porque él mismo lo dice en 1 Corintios, Dios no me ha mandado a mí a bautizar, sino a predicar únicamente el evangelio de la gracia de Dios, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y qué dijo Pablo? He cometido un grave error, ya no puedo seguir. Y el Señor, te es impuesta necesidad. Y recuerda que tus faltas y tus debilidades hacen que mi poder se vea perfeccionado en ti. Levántate y sigue. Aleluya. Gloria al Señor. Juan capítulo 14 y versículo 21. El libro de Juan 14, 21. Gloria al Señor. ¿A cuánto les gusta la Biblia, hermanos? Gloria al Señor. Aleluya. 14, 21 de Juan. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Si tú me llegas a amar a mí, yo te voy a amar a ti. Y serás, con ese, serás amado por mi Padre. Si tú me llegas a amar, a ver, vamos a leerlo bien. 14, dijimos, 21, ¿verdad? 21. A ver. El que tiene mis mandamientos, es decir, la voluntad de Dios declarada para él ya. Yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú ya no trates más así a tu esposa. Yo quiero que tú ames así a... Yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú no dejes de congregarte, que siempre estés, si ya entendiste que la iglesia es el lugar donde yo me reúno con mi pueblo, con mis hijos, que no dejes de congregar. Eso es mi voluntad. Esos son mis mandamientos. Tienes que guardar este principio. Tú tienes que ser paciente con los demás. Tienes que ser soportar a los demás. Tienes que pasar la prueba de hacer lo que no quieres hacer. Gloria a Dios. Porque si usted hace lo que usted quiere, usted no tiene ninguna recompensa. Es decir, ni la paz de Dios, ni nada de lo que sea fruto del Espíritu de Dios. Porque si hacemos lo que queremos, lo hacemos para nosotros. Pero si hacemos lo que no queremos, ¿se acuerda lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo número 7? Vamos un segundito y yo se lo muestro y después venimos a Juan 14. Romanos capítulo número 7. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Romanos 7 dice así. El versículo número 15 de Romanos 7 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oiga la contradicción. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Le estoy mostrando la otra cara de la moneda, de la persona que no tiene el amor de Dios. El que está bajo la ley. ¿Por qué el que está bajo la ley? Lea conmigo en el versículo 1 de Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Estoy hablando con aquellos que conocen la ley y están bajo la ley. Que aunque quieran servir a Dios y aunque quieran hacer la voluntad de Dios, no puede, porque la ley les enseña lo mal que están delante de Él. Para eso fue que vino Cristo, para quitarnos de esa posición y pasarnos a nosotros a pensar diferente, lo contrario de esto que estamos viendo. Miren lo que dice el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora volteemos esa moneda y agarremos la parte nuestra. Yo no debo hacer lo que yo quiero. ¿Me entiende? Como este que no puede hacer lo que quiere, sino lo que no quiere. Porque ese es el lado de la iniquidad, el lado del pecado, el lado de la maldad. No es que yo esté tratando de servir a Dios y no puedo hacerlo, porque algo me impide a mí, el pecado que mora en mí. Por eso es que Dios me llama impiedad. Por eso es que Dios está apartado de mí. Por eso es que no tiene Dios intimidad conmigo, porque hago muchas veces, yo siento el deseo de servir a Dios, de alabar al Señor, de estar con el Señor haciendo lo que Dios quiere, hacer su voluntad. Pero cuando me encuentro con lo que Dios quiere que yo haga, veo que es contrario a lo que yo quiero hacer. Gloria al Señor. Entonces no hago lo que Dios quiere. El bien no lo puedo hacer, sino que hago el mal. Yo deseo hacer aquello, pero hallo esta ley en mí. Gloria al Señor, porque no hago el bien que deseo, que Dios quiere que yo haga, sino el mal que está en mí. Ahora al revés, ¿cómo es? Que somos atacados, que somos nosotros acribillados por dardos de fuego del enemigo, que somos tropezados, que se nos quita el ánimo, el deseo de ir a la iglesia, porque no, ya estoy cansado, y a veces digo que voy a parar de estar en las cosas del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Dice, no puedo. Yo muchas veces he procurado, el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Gloria al Señor. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, que ha sido una imposición de Dios en la parte espiritual de mi vida. Y yo, como cristiano, como hombre de Dios, dice el apóstol Pablo, no hago lo que no quiero, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y cuando esto se habla de esta manera, estamos diciendo que es el hombre natural que expresa eso ahora. Gloria al Señor, porque por dentro tenemos el hombre espiritual. ¿Se acuerdan ustedes de lo que Pablo habla cuando presenta las dos naturalezas, la espiritual y la natural? Gloria al Señor, que habla de la carne y habla del espíritu. Gloria al Señor. Entonces se trata de esto mismo, que cuando el hombre viene a verse, si está tratando de servir a Dios y no puede, es porque hay impiedad en su vida y no puede hacer lo que Dios quiere, o lo que siente él que es bueno, porque está influenciado por la palabra, mas no tiene el poder para hacerlo y resulta haciendo el mal que hay en él. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice al final, miserable de mí. Porque es ser miserable, tener deseo de servir a Dios, pero cuando me encuentro con algo que Dios dice que yo debo hacer, no lo puedo hacer. Lindo es poder pasar enfrente de todo y que el deseo que tengo yo muchas veces de renunciar, no puedo renunciar. Gloria a Dios, porque tengo que hacer lo que me ha sido a mí impuesto, encomendado de parte del Señor. Entonces resultamos diciendo, queriendo yo hacer el mal, hallo esta ley espiritual, que el bien está en mí.
y resulto haciendo no lo que yo quería hacer, sino el bien que me ha sido impuesto en mi espíritu, en mi corazón. Seguir amando a mis hermanos, seguir perdonando a mis hermanos, tener compasión con mis hermanos, tener misericordia, perdonar a mi hermano cualquier falta, asistir a la iglesia siempre como Dios me lo ha enseñado. Aunque me sienta cansado, que me duelan los tobillos, aunque sienta que ya estoy un poco, pero no puedo hacer lo que yo quiero, sino lo que me ha sido enseñado. No hago el mal que quiero, sino el bien que no quiero. Es lo que tengo que hacer. Porque el bien no es usted quien quiere hacerlo, sino que es la voluntad de Dios. Porque dice Cristo que no somos nosotros los que hacemos lo bueno, sino que es el propio Jesucristo. Es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su amor yo soy llevado por el Señor al bien. Así que no puedo quedarme haciendo el mal que yo a veces, lo malo que yo a veces pienso hacer. ¿Cómo hago para no ir a evangelizar? Ya el próximo sábado creo que, o el tercer sábado. Y estoy maquinando y pensando en eso. Y a veces no quiero. ¿Qué digo? ¿Qué le invento al hermano Moncada? Gloria a Dios, para no ir. Y maquina el diablo a través de nuestra mente para que nosotros tenemos deseo. Muchas veces cuando estamos escuchando a Dios hablar, el deseo está en nuestro corazón de serle fiel a Dios. Gloria a Dios. Pero no hago el bien que quiero, el bien que deseo, sino el mal que hay en mí es lo que se produce. Por eso es que Dios nos tiene caminando en este proceso, para que cuando nosotros lleguemos a un punto tengamos que hacer una determinación. Pues mire lo que dice 14 de Juan y versículo 21. Así era, ¿verdad, hermanos? Juan 14, 21. ¿Qué es lo que dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y dice Cristo, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Yo quiero que usted sepa que yo amo a Dios. Pero yo quiero que usted sepa, y le voy a dar la señal de cómo usted se va a dar cuenta si yo amo a Dios. Si usted mira la paz de Dios en mí, si usted mira la presencia del Señor en mí, si usted mira el gozo del Señor en mí, si usted mira esa frescura de Dios en mí, si usted mira ese buen trato de Dios en mí, si usted mira que yo estoy dispuesto a perdonar y amar a los hermanos y tratar de ayudar si algún hermano tiene necesidad en mí, si usted mira todas estas cosas, la misericordia de Dios en mí, si usted mira todas estas cosas en mí, entonces usted está autorizado para decir, este hombre ama al Señor. Porque sin esas manifestaciones, la Biblia dice que la fe sin obras está, pero muerta, hedionda. Gloria a Dios. Así que por eso dice, y me manifestaré a él. Oiga lo que dice, porque esa es la presencia de Jesucristo actuando en una persona. Pero ¿cómo Cristo se va a manifestar en una persona la cual no le ama a Cristo? Y a la cual Cristo no ama. Cristo no va a hacer nada en una persona que no ama. Veamos el versículo 14, 21, ¿no? Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que los pone en práctica, ese es el que me ama. Y el que me ama, o sea, el que haga mi voluntad, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que yo necesito ver a Jesucristo en la presencia de su vida. Y entonces yo voy a decir, wow, el hermano José Luis ama al Señor. ¿Por qué tú dices que ama al Señor? ¿Estás ciego que no miras? ¿Acaso tú estás ciego que no miras? En cambio usted puede decir, hermano, la otra persona ama al Señor. Yo le puedo decir a usted con sinceridad, esa persona no ama a Dios. ¿Por qué? Por el secreto que Dios nos enseña a todos nosotros. Aquí dice, si yo no me manifiesto en la persona, es seña de que yo no estoy con esa persona y que esa persona no tiene el amor mío. Si se mira en esa persona impiedad,
y se mira cosas negativas en esa persona, hay un peligro de que esa persona, gloria al Señor, sea una piedra de tropiezo que está caminando junto con el pueblo del Señor. Mire lo que dice Juan capítulo número 3. Juan 3. A ver si estamos ahí, hermano. Ya estamos terminando. ¿Cuántos están contentos en esta mañana, en esta noche? Gloria a Dios. Juan 3. Juan 3:35. Y dice así: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Es decir, Dios está indignado contra esa persona. Y en cualquier momento, usted sabe lo que es la ira. Cuando una persona está llena de ira, ¿qué puede hacer? Ay, darle caricia a la persona y bendecir a la persona, porque tiene una ira terrible en contra de ella. La ira es cuando sobrepasa el enojo, la molestia, la soberbia. Después de eso viene la ira, porque la ira ya es una actitud de que en cualquier momento puede mostrar agresión contra alguien, daño contra alguien. Entonces dice aquí que aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, o sea, que no acepta la voluntad de Jesucristo, Dios lo ama. Dios ama a los que rechazan a Cristo, dice la gente en el mundo. Aquí no dice eso. Aquí lo que dice es: el que cree en el Hijo, versículo 36, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, que se niega, rechaza creer en el Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él, para hacer lo que tiene que hacer atacarlo en cualquier momento. Dios a la persona, porque la persona se expuso al rechazar a Cristo. Terminamos con Primera de Corintios, versículo número 16. Primera de Corintios 16. Y el capítulo 16, Primera de Corintios, versículo número 22. (16), ¿verdad? Dije 16, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Y el 22. Por si alguien tiene duda o alguien cree que lo que estemos hablando nosotros sea invento, ¿qué dice el versículo, hermano? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El que no amare, es decir, el que no esté de acuerdo con Dios en la persona de Jesús, aquel que rechaza a Cristo, aquel que no ame al Señor. Ahora Cristo dice: el que me ama, para mostrar que me ama, debe estar guardando mi palabra, amará, y yo entonces le amaré. Ahora, si no le amo, esa persona, si no me está amando él, si no recibe mi amor, esa persona siga siendo maldita aquí en la tierra. ¿Qué es lo que dice el versículo, hermanos? (16:22), ¿no? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y la palabra anatema en la Biblia significa maldito. O sea, maldito todo aquel que no ama a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es una persona que ha vivido siempre en maldición y vivirá en maldición hasta el día en que, si por medio del poder de la palabra tiene un arrepentimiento y acepta el perdón de Dios en su vida. Si no, morirá siendo maldito, y así será por toda una eternidad. Pero el amor de Dios ya está mostrado aquí en la tierra, y Él vino, igual que me habló a mí, le ha hablado a cada uno de nosotros y por el mundo entero. El amor de Dios ha sido la gracia de Dios esparcida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino a condenar al mundo ni a maldecir al mundo, no, permanezca en maldición.
Como dijo el Señor, es que es fácil. Desde el viejo pacto Dios lo viene diciendo. He aquí, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si tú obedeces estos mandamientos y estos estatutos que yo te prescribo hoy. Bendito serás en tu vientre, bendito en tu campo, bendita será tu casa, bendito serán tus hijos, bendito, 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 bendito toda tu vida y lo que tiene que ver contigo. Todo es bendito si tú amas a Dios. Pero aquí, si tú rechazas a Cristo, serás maldito en tu entrada, maldito en tu salida, maldito el fruto de tu vientre, maldito tu masa de amasar, maldito serán tus hijos, maldito, maldito, maldito. Todo lo que tenga que ver contigo será maldito aquí en la tierra. Es lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cómo puede ese pastor estar predicando esas cosas? ¿Cuáles cosas? Esa verdad. ¿Esta verdad? Ay, hermano, no se preocupe, que Dios a usted lo ama, porque Dios ama al pecador. La Biblia dice que no. Gloria a Dios. La Biblia dice que no. Aquí no queremos nosotros estar equivocados para pasar vergüenza en el día de que venga Cristo a la tierra, porque dice que en su venida muchos serán avergonzados, incluyendo al pastor que predicó aquello contrario a esto. Dele un aplauso a Jesucristo. Amén.